Bueno, en esta ocasión vamos a ver algunos ejercicios de dilatación, dos para ser en específico. El primero dice: una barra de acero con longitud de 230 centímetros y temperatura de 50 grados Celsius se introduce en un horno donde su temperatura aumenta hasta los 360 grados Celsius. Suponga que el tiempo que pasó en el horno fue de 1 hora. ¿Qué pasa si dejo la barra durante 1 hora más? Explique científicamente. Bueno, primero pensemos en la barra de acero y el horno que tenemos ahí. Entonces yo introduzco la barra de acero en el horno y se obtiene pues una dilatación. Lógicamente la barra va a crecer porque el calor va a hacer ese efecto. Ahora bien, pensemos en la dilatación lineal. La longitud original de la barra es esta, L sub 0, y este pedacito que creció, eso se le llama dilatación. Ahora bien, la dilatación lineal, ¿de qué depende la dilatación lineal? La dilatación lineal depende de 3 factores. Un coeficiente de dilatación, que es una cantidad o una variación específica para cada material. Eso va a estar en dependencia del tipo de material. Algunos dilatan más, otros dilatan menos. La longitud inicial, también la dilatación va a estar en dependencia de qué tan grande sea inicialmente la pieza que estamos calentando. Y delta T, es decir, la variación de la temperatura. ¿Cuánto varía la temperatura desde que se inició hasta que se finalizó de calentar esa pieza? Aquí entonces, con relación a la pregunta, porque la pregunta dice ¿qué pasa si dejo durante 1 hora más? Es decir, preguntan sobre un tiempo. Entonces, ¿a dónde está el tiempo en esta ecuación? Tenemos coeficiente de dilatación, longitud inicial y variación de la temperatura, delta T. Entonces, ¿y el tiempo? Para responder a esta pregunta, tenemos que pensar de 2 maneras. Primero, ¿qué pasa si yo al introducir esta barra en el horno dejo a una temperatura constante el horno? Es decir, que permanezca en 360 grados Celsius. Lo meto ahí y ahí lo dejo. Primero pensemos, estaba a 50 grados Celsius, ¿verdad? Es decir, la barra de acero tenía 230 centímetros. Las moléculas están de esa manera. Y luego cuando introduzco la barra y elevo la temperatura del horno hasta 360 grados, entonces yo aplico esta ecuacioncita, delta L igual a alfa por L sub 0 y delta T, y a mí me va a dar una variación de longitud, es decir, un crecimiento de 0,8556 centímetros, un poco menos de 1 centímetro. Es decir, la barra crece un poquito, así, miren. Aquí está el pedacito de crecimiento. Este pedacito fue lo que creció. ¿Qué significa? Que las moléculas entonces comenzaron a desordenarse. Estaban así, agrupaditas, todas juntas, apiladitas. Y al subir la temperatura, las moléculas empezaron a oscilar un poco más. Recuerden que es un sólido. Entonces las moléculas están oscilando un poquito más que como estaban al inicio. Esa oscilación va a provocar que ellas se separen un poco más de lo que ya estaban. Entonces esa separación hace de que esta pieza pues crezca un poco, aumentan los espacios intermoleculares, y esa es la razón por la cual creció ese poquito, creció 0,85 centímetros. ¿Qué pasa entonces 1 hora después y lo tengo a una temperatura constante, es decir, sigue a 360 grados? Pues la variación es la misma, es decir, sigue teniendo el mismo tamaño dilatado, es decir, las moléculas continúan en su mismo estado porque se están alimentando con la misma cantidad de calor suministrado por el horno. Estas moléculas van a estarse alterando de acuerdo a cuánto calor ellas están consumiendo o se les está llevando a ese metal. En este caso, las moléculas siguen alimentándose de manera constante, es decir, continúan en esa misma posición en la que estaban. De manera que no importa cuánto tiempo pase, si ustedes notan, con relación a la siguiente hora sigue estando a la misma longitud, es decir, no ha habido más cambio. Entonces puedo decir que no importa el tiempo que pase dentro del horno, siempre que la energía en forma de calor que reciba permanezca constante. Obviamente la temperatura me lo va a decir, porque recuerden que la temperatura es la medición de esos cambios. Entonces la temperatura, si no está variando, entonces la dilatación pues tampoco va a variar, no va a aumentar ni tampoco disminuir, porque sigue estando a 360 grados, así que no va a variar la dilatación. Pero ¿qué pasa si la temperatura aumenta? Veamos, la temperatura inicial era 50 y la longitud inicial de la vara era de 230. Las moléculas pues estaban en esa posición, dijimos, para hacer una comparación. Luego tenemos una temperatura final de 360 grados y
A esto se le añade ahora una variación de la longitud, es decir, una dilatación de 0,8556 con un desorden ligero de esas moléculas, con unas oscilaciones entre ellas. ¿Qué pasa si ahora aumenta el tiempo? Lógicamente en la siguiente hora, pero también le aumento la temperatura y digamos que lo llevo a 800 grados Celsius. Entonces la vara ahora va a crecer 2,7 centímetros. Es decir, el movimiento intermolecular de esas partículas pequeñas que forman el metal comienza a crecer más porque se están alimentando con más energía. ¿Qué pasa si lo llevo a 1374 grados Celsius? Entonces a esa temperatura se obtiene un crecimiento de 3,65 centímetros. Es decir, las moléculas están todavía aumentando más su espacio intermolecular debido a la energía que le estoy suministrando a la pieza. ¿Y qué pasa si llevo la temperatura a 1375? Pues no pasa más que el acero llega a su punto de fusión. En palabras simples, si se incrementa la temperatura, el cuerpo sigue dilatando, pero hasta alcanzar su temperatura de fusión. Simple y sencillamente va a alcanzar el punto máximo de dilatación. Podemos decir entonces de que, en conclusión, con relación a la pregunta, explique qué pasa si lo tengo una hora más dentro del horno. No hay cambio, si no hay cambio en la temperatura, la barra va a seguir conservando su longitud dilatada independientemente de cuánto tiempo pase del horno. Hasta que yo baje o suba la temperatura del horno, entonces vamos a tener cambios en la vara. ¿Cómo? Bueno, si pasamos de los 1375 grados, que es el punto de fusión del acero, entonces la vara va a comenzar a derretirse porque va a comenzar a llegar a su punto de fusión. En otro caso se va a seguir dilatando como lo miramos anteriormente. De esa manera está contestada la primera pregunta. Veamos el siguiente problema. En una herrería se elaboran piezas de metal, muchas veces no se usa soldadura, sino dilatación para hacer que dos piezas formen una sola. Una pieza que se debe realizar sugiere encajar perfectamente una arandela de cobre en un perno. La arandela tiene un grosor de 10 milímetros y el diámetro total es de 6,30 centímetros a 20 grados Celsius. Determine a qué temperatura debe ser calentada para que sea encajada en el perno de sección transversal igual a 15 centímetros cuadrados. Considere para estos cálculos pi 3.14. ¿Qué vamos a entender en este ejercicio? Primero analicemos los datos. Tengo un perno, tengo una arandela y la idea es que esa arandela sea encajada, sea deslizada por el perno de manera que no utilicemos soldadura para fijarla, sino que una vez que la arandela sea dilatada, va a crecer, va a encajar en el perno correctamente y luego al enfriarse ya va a quedar completamente adherida al perno. 10 milímetros son 1 centímetro. Así que ese grosor de la arandela que está acá, ese es el grosor de la arandela, va a tener 1 centímetro. Pero la arandela no solamente tiene grosor en este lado, también lo tiene de este lado. O sea que ahí también tiene 1 centímetro. El diámetro total que tiene la arandela dice que es 6,30, es decir, todo ese pedazo. Significa que hay un pequeño pedacito que es el orificio que no está calculado y que si yo lo saco por resta obtengo 4,30 centímetros, el diámetro del espacio que a mí me interesa dilatar. Realmente a lo que nos interesa dilatar es el espacio interior del orificio. Si eso crece, pasa perfectamente el perno y después queda sujeto. El perno que está acá, su área de sección transversal, es decir, el área de ese círculo, por así decirlo, de ese cilindro, porque forma un cilindro en realidad. Pero bueno, esa área superficial es de 15 centímetros cuadrados. De manera que yo lo que tengo que hacer entonces es utilizar la fórmula de dilatación superficial y despejar la temperatura final. Pero de manera que el área de este orificio sea igual o un poco superior al área de este perno, para que ella pueda deslizarse perfectamente sobre el perno. ¿Estamos claros? Entonces esa es la premisa importante. De ahí tenemos que partir, que el área de este orificio sea igual o superior al área de este perno. La fórmula de dilatación es, recordemos de que el coeficiente de dilatación superficial es igual a obtener 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, y en este caso es cobre. El diámetro 4,30, área inicial no tenemos, no sé cuál es el área inicial de esta arandela,
Bueno, la temperatura inicial tenemos que 20, la temperatura final es la que queremos encontrar y el área final, es decir, lo que yo quiero realmente es que sea de 15 centímetros cuadrados para que se deslice perfectamente sobre él. Primero calculemos el área inicial. El área inicial, dado que lo que me dan es diámetro, es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pero si yo quiero, pues puedo dividir esto entre 2 para obtener un radio y utilizar la fórmula del radio, pi r al cuadrado. Pero bueno, vamos a utilizar el diámetro al cuadrado sobre 4 por pi porque es el dato más esencial que tenemos. Sustituyendo los datos tendríamos, como nos dice el problema, utilizar pi como 3,14, diámetro al cuadrado, 430 al cuadrado sobre 4. Haciendo estos cálculos me da 14,51 465 centímetros cuadrados. Aquí el 2 no se me elevó parece, pero bien, son centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Que las áreas son aproximadas. Si ustedes notan, es un poquito menos de medio centímetro cuadrado la diferencia. Así que bien, ¿qué es lo que continúa? Aplicar la fórmula área final igual a área inicial y lo que sigue ahí. Sustituyendo los datos tendríamos 15 igual a 14,51 más área inicial por su coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura. Primeramente, este 14,51 lo podemos mandar a restar al 15 y nos quedaría de la siguiente manera: 15 menos 14,51, y multiplicando el 14,51 por el 34 por 10 a la menos 6 obtengo este dato que está acá. Lo pueden ir comprobando. Luego hacemos la resta, efectuando la resta que está aquí obtengo 0,48, y aquí este dato lo vamos a pasar a dividir para ir dejando libre a la temperatura final. Al hacer esta división yo obtengo 983,48, ya le voy dejando su unidad de medida, grados Celsius, y el 20 que está restando lo paso a sumar, y sumando esto me quedaría 1003,49 grados Celsius. Preguntarán, bueno, 1000 y tantos grados, ¿será suficiente para esa arandela de cobre? Bueno, pensemos que y recordemos que la temperatura de fusión del cobre es de 1083 grados, o sea, estamos dentro de su rango de dilatación. Si nos pasáramos de 1083, esta arandela comienza a derretirse, pero entonces estamos dentro del rango. ¿Qué significa entonces? Que se necesita elevar la temperatura a 1004 grados. ¿Por qué utilizo el 1004 grados? Bueno, a la hora de querer dilatar esto, difícilmente voy a medir el punto 49. Si lo dejo en 1003 grados, no voy a llegar a los 15 centímetros cuadrados. Así que lo ideal sería pasarme un poquito, y 1004 estaría suficiente para que la arandela pase muy bien. Entonces, sin embargo, si ustedes quieren contestar 1003,49 grados Celsius, que es lo que exactamente da aquí, pues está perfecto. Pero para mí pues un grado ya un poquito ya redondeado, sí, no está mal. Se necesitaría entonces elevar la temperatura a 1004 grados Celsius para que la arandela pueda ser deslizada en el perno. Así se resuelve el segundo problema. Entonces esperamos que sea de su agrado y que les haya gustado el ejercicio.